Muy bien. Vamos a empezar. Y comenzamos. ¿Quién es Jonás y en qué fecha aproximada fue escrito el libro? Esa, ya empezamos, pero no, primero tenemos que empezar, primero tenemos que ver. ¿Quién es Jonás? Esa es la primera que tengo que contestar. ¿Quién es Jonás? Después la fecha. Ahora, siempre nosotros cuando pensemos, o sea, cuando queremos contestar estas preguntas, nosotros tenemos que ir solamente al libro de Jonás. Entonces, si yo veo quién es Jonás, de acuerdo al versículo 1, dice que Jonás, hijo de quién? De Amitai. Es lo único que se nos dice de Jonás. Es lo único. Si nosotros queremos buscar una fecha en Jonás, no vamos a encontrar una fecha en Jonás, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos saber de Jonás? De Jonás podemos aprender también que ahí en Segundo de Reyes, capítulo 14, 25, capítulo 14, 25, él vivía en la ciudad, esperen que yo me olvidé de pasar, De Gat, ahí está, Gat Hefer. Eso es lo que nos dice de acuerdo a Segundo de Reyes 14, 25. Entonces, nosotros podemos ya ir teniendo una idea quién era el profeta Jonás. Ahí está Gat Hefer. Está al norte de Israel. Si se acuerdan, aproximadamente los profetas que hemos visto, ¿a dónde vivían? En el sur. Este vive en el norte, cerca del mar de Galilea. Ahí está el mar de Galilea. Ahí está el pueblito donde vivía. Ahí es donde vivía Jonás. Nínive, bueno, no está, pero Nínive está por acá arriba, vendría a ser. Acá. Ahí arriba está. No se ve, está ahí. Entonces, Jonás podemos ver que vivía cerca del mar de Galilea, que era hijo de alguien que no se sabe quién era, pero sí sabemos que es un profeta porque también recibe palabra de Dios, y por lo que dice Segundo de Reyes, era profeta de Dios. Bien, ahora, dijimos entonces, ¿cómo entonces vamos a saber la fecha aproximada en que estuvo Jonás? Bien, también nosotros tenemos que ir a Segundo de Reyes 14, porque nosotros vemos, como decía recién, en el libro de Jonás, no hay absolutamente nada que nos diga en qué momento de la historia vivió, porque no se mencionan reyes, no se mencionan, que aunque puedan decir, sí, se menciona el rey de Asiria, pero si yo voy a eso, ya tengo que profundizar más porque hay muchas discusiones, si era el rey, no era el rey, se llamaba así, no se llamaba así. O sea, por eso en el libro de Jonás no tenemos ningún acontecimiento tampoco espectacular, como habíamos visto en otro profeta, ¿se acuerdan? Que hablaba de un gran terremoto. O sea, no hay absolutamente nada de eso para, digamos, Jonás vivió en tal lado, en tal fecha. Pero sí, nosotros sí leemos, ahí en Segundo de Reyes 14, desde el versículo 23, dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. E hizo la mano ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Hefer. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos visto Oseas, habíamos visto a estos reyes que estaban. Jeroboam era
el que en sí vendría a ser el primer Jeroboam, era el que había hecho la división entre Judá e Israel. ¿Se acuerdan? El reino del norte y el reino del sur. Ahora, este Jeroboam que está hablando ahora es el segundo. Y si nosotros entendemos que es el segundo, más o menos era entre el año 780-760. ¿De quién era contemporáneo Jonás? De Oseas. ¿De quién más? Y de Amós. Eran contemporáneos de Oseas y Amós. También se puede encontrar que digan que es de Joel, Abdías y también de Isaías. Posiblemente casi Isaías ya al final, más o menos, porque él ya estaba más con el rey, ya a la muerte del rey Usías. Pero posiblemente puede ser contemporáneo. Entonces, ya sabemos en qué época más o menos se encuentra. Yo lo tenía que haber puesto acá. Ahí está. Ahí está. Y esto también. Y eran contemporáneos de estos muchachos. Así que ya sabemos quién es Jonás. Ahora, ¿cuál es el mensaje del libro? Y esto es lo interesante. ¿Cuál es el mensaje del libro de Jonás? El mensaje del libro de Jonás es Jonás mismo, o lo que le sucede a Jonás. Ese es el mensaje. Por eso nosotros no podemos perder de vista el protagonista que es Jonás. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo. Por eso Jonás es uno de los libros que atrae mucho por los acontecimientos que le suceden a él y se le ha enseñado mucho a los hijos o a los chicos en las escuelas dominicales. O sea, es un personaje que realmente creo que lo conocen aún hasta los no cristianos, ¿no? Ay, porque se lo comió la ballena, dicen, ¿viste? Porque siempre enseguida dicen una ballena, y está el dibujito de una ballena. Pero es muy conocido Jonás. Es más, hasta se han hecho canciones con Jonás. Jonás no le hizo caso. No sé si no lo vi el nombre, la voy a poner a cantar. Bueno, entonces, nosotros no tenemos que perder de vista, para entender el mensaje del libro de Jonás, a los acontecimientos que le han sucedido a Jonás. Entonces, por eso vamos a comenzar a ver cada capítulo de Jonás y hacer un recorrido de lo que le sucedió a Jonás. En el principio, ahí, ¿qué pasa? Dios lo llama a Jonás. Le dice, Jonás, levántate, andate a Nínive a predicar, porque la maldad de aquellas personas ya han subido hasta mí, y yo voy a reventarlos. Ese es el mensaje de Dios para Jonás, y Jonás agarró, y Jonás hizo caso y se levantó, porque dice que se levantó. Ahora, no fue a Nínive, sino que se fue. ¿Y dónde se quería ir? A Tarsis. Para ir a Tarsis tenía que ir primeramente a Jope. Este es el recorrido que hizo Jonás. Jonás estaba ahí arriba, ahí. Hizo de acá a acá 400 kilómetros. Y de acá a acá había 3.400 kilómetros. O sea, porque lo dice, o sea, Jonás quería huir de la presencia de Dios. No le hizo caso. Entonces Jonás agarra, baja a Jope, dice que paga el boleto a un barco que estaba por zarpar a Tarsis y se va a Tarsis con los marineros. ¿Y qué sucede ahí? Todos sabemos que la Biblia dice que Dios hace desatar una gran tormenta. Esa gran tormenta asusta a los marineros. De tal manera asusta a los marineros que comienzan a remar, comienzan a clamar a sus dioses, comienzan a hacer de todo, porque dice la Biblia que el barco estaba a punto de destruirse. Fíjense la magnitud de la tormenta que Dios hace levantar. Estaban aterrorizados estos.
Y Jonás dice que él bajó a la bóveda y dice que dormía profundamente, mientras los otros estaban remando y estaban aterrorizados. Ahí nosotros vemos que los marineros oran cada uno a su Dios, todo, y comienza y baja el capitán, le dice, lo despierta a Jonás, lo tiene que despertar a Jonás, y le dice, ¿qué haces, Jonás? Que no, le dice Jonás porque no sabía quién es. Bueno, únicamente que como ahora el colectivo tenía el boleto. Entonces, ¿qué haces? Dice que no estás clamando a tu Dios, a ver si tu Dios quizá, dice, se apiade de nosotros. El tipo ni se mosquea, siguen los otros orando y todo. Es tal desesperación que, como se hacía antiguamente, echan suerte entre ellos para ver de quién es la culpa. Que eso es algo que aún se hacía en la iglesia primitiva, echar suerte. Echar suerte. ¿Por qué? Me acuerdo de la predicación de un pastor que dice, fíjense que Dios antes confiaba más en las piedritas que en la razón de las personas en ese momento. O sea, es porque echaban suerte para ver quién era el culpable. Y la suerte, dice, cayó sobre Jonás. Y otra vez, los marineros comenzaron, ¿y por qué estás? ¿De dónde sos? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Le dice. Y Jonás le dice quién era. Y le dice, soy hebreo y sirvo al Señor, al que hizo el cielo y la tierra. Y él ahí se declara que también es profeta, aunque no lo dice explícitamente en el texto, sí dice el texto que ellos vieron que había huido de la presencia de Dios, porque eso bien lo dice. Entonces, fíjense, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿cómo vamos a calmar esta tormenta? Y bueno, tírenme al agua. Y fíjense, estos paganos lo que hicieron, no lo tiraron al agua enseguida, sino que agarraron, tuvieron temor obviamente, pero agarraron y siguieron remando. Siguieron remando, o sea, yo creo que si yo hubiese estado ahí, me dijo, no sé, no terminaba de decir, tirame, ¿no? Que yo la había agarrado y lo hubiese tirado. Pero estos tipos no, estos tipos agarraron, tuvieron compasión de Jonás y agarraron y siguieron remando. Y así todo, ellos agarraron y clamaron a Dios y le dijeron, Señor, se los voy a parafrasear, y es decir, como decir, Señor, perdonanos. Es como, lo vamos a tirar, pero que no sea esta sangre sobre nosotros. Porque esta es la única solución. ¡Pum! Y lo tiraron. ¿Y qué pasa en ese momento? El mar se calma. Inmediatamente. ¿Y qué pasó con los paganos? Dice que adoraron a Dios, temieron a Dios. Dice que hicieron un sacrificio e hicieron votos. Y ahí en ese momento, para terminar el capítulo 1, dice que Dios había dispuesto o preparó un gran pez y tragó a Jonás. A ver, espérenme un cachito. Ya, ahí está. Y ahí vemos un contraste en el capítulo 1. En primer lugar, nosotros vemos a paganos arrepentidos clamando por salvación y ofrecen votos. Y vemos a un hijo de Dios que huye de la presencia de Dios. Y este duerme profundamente y ni siquiera ora por la salvación de esas personas y para arrepentirse él mismo, porque él había huido de Dios. Ese es el contraste, el primer contraste que nosotros vemos en el libro de Jonás. Bien, y llegamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de un Jonás arrepentido y que ora. Obviamente, Jonás está dentro del gran pez y ahí él habla y lo habla de una forma muy poética porque ahí él muestra la desesperación que fue estar en el mar. La desesperación que fue estar en el vientre del pez. Habla de algas que se enredaron en la cabeza, habla de que las raíces de los árboles, fíjense, porque es poético, porque yo no creo que haya árboles en el mar,
¿no? Pero fíjense la desesperación que lo llevó hasta el Seol, que las raíces de los árboles también, o sea, lo hundieron, y habla todo de una forma tan dramática para poder entender, porque él entendió lo que había hecho, ¿no? Entonces, así, de esa manera, Jonás se arrepiente, se arrepiente y comienza a clamar a Dios, a orar, y en un momento dice: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Y ora Jonás y dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Así es como. Entonces Dios ordena al pez, y el pez dice que lo vomita a la orilla y lo deja en tierra. Y así comenzamos, y así termina el capítulo 2. Ahora, después viene el capítulo 3. El capítulo 3 es una segunda oportunidad. Dios agarra y le dice: bien, Jonás, levántate, le dice otra vez, por segunda vez, levántate, ve a Nínive, y ahora vos vas a decir lo que yo tengo para decirles a los de Nínive. Y Jonás hace caso y va a Nínive. Dice que era tan grande esa ciudad que para recorrerla se necesitaban 3 días. 3 días. Y Jonás comienza a proclamar. ¿Y qué proclamaba Jonás? ¿Qué proclamaba? Proclamaba arrepentimiento. Él le decía directamente así: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Ese es el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y ahora los paganos responden a esa predicación. Y estos paganos, dice: y los habitantes de Nínive, capítulo 3, versículo 5, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero no solamente eso. El mensaje de Jonás llega aún a oídos del rey. Y el rey dice que hizo un edicto. Y comienza y dice en el versículo 8, fíjense, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. La respuesta que hubo de los ninivitas por la predicación de Jonás. Y nuevamente nosotros acá vemos otro contraste. Ahí, paganos se arrepienten después de una sola predicación y por un desconocido. Y vemos un hijo de Dios que se arrepiente y obedece después de escuchar la misma voz de Dios. Entonces, vemos ese contraste. Cómo paganos anteriormente sacrificaron a Dios, hicieron voto, se arrepintieron y Jonás dormía. Acá vemos un predicador desconocido en una ciudad malvada, que se arrepienten simplemente en oír a ese predicador. Y este tuvo que escuchar la misma voz de Dios y no se arrepentía. Recién en la segunda vez y con todas las calamidades que le pasó para poder obedecer. Y ahí llegamos al capítulo 3. Terminamos con el capítulo 3. ¿Y qué vemos? Entonces, seguimos y llegamos al clímax del libro de Jonás. Ahí el clímax del libro es: Jonás predica, los ninivitas se arrepienten,
Dios se arrepiente del mal que le había hecho y Jonás se va, enojado, porque Dios ha sido compasivo. Y se enoja de tal manera que dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo, ¡ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Así de enojado estaba Jonás, porque Dios había sido misericordioso de los ninivitas que se habían arrepentido porque respondieron a la predicación de Jonás. Entonces ahí tenemos un Jonás fuera de la ciudad, sentado, esperando a ver si Dios hacía lo contrario. Es más, él dice que ahí se hizo una enramada, él se había hecho una enramada, o sea, que el tipo se sentó, o sea, le faltaban los pochoclos, porque le faltaban los pochoclos, se hizo una enramada a ver si Dios... Y estaba, pero quería morirse. Y quería morirse porque Jonás sabía quién era Dios. Él sabía porque la exclamación fue que le dijo, o sea, yo sabía, vos sos un Dios misericordioso, Señor, vos sos un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que se va a arrepentir de hacer el mal aún a la nación más perversa que existe, porque mi hermano, los asirios eran perversos. Mataban de una manera tan sanguinaria, que no había otra nación como los asirios. Y Dios los perdona porque se arrepintieron. Y Jonás sabía eso, porque en Éxodo 34:6 dice, ahí está Moisés en el monte, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó Moisés, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Jonás, cuando estaba dentro del pez, él reconoció la misericordia que tuvo Dios con él. Por eso proclamó y él oró y le dio gracias y dijo que iba a pagar sus votos y que iba a volver a mirar a Jerusalén. Vendría a ser, o sea, porque cuando oraban, como eso lo van a ver después en Daniel, que él abría las ventanas y apuntaba a Jerusalén, porque oraba, porque allí estaba la presencia de Dios, porque estaba el templo. Entonces, él reconoce la misericordia que tuvo con él y el pez lo escupe. Ahora, está sentado de una manera arrogante porque Dios perdonó a estas personas. Dios perdonó a estas personas. Y ahí tenemos. Todo el libro entonces nos relata la vida de Jonás. Cuando vemos ahí la vida de Jonás, el libro nos relata de Dios. Dios, cuando pone su gracia sobre una persona o sobre una nación, nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Eso es lo que nos está hablando. Todo esto es lo que le está aconteciendo a Jonás. Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. Ahora, ¿cómo termina el libro? El libro termina con como habíamos visto, Jonás termina enojado porque Dios mató una planta. Si nosotros vemos el libro, cuando ya está por terminar, vemos una parábola viviente ahí. Dios le demuestra, o sea,
en vez de hablarle una parábola, él hace una parábola viviente. Esa parábola viviente es eso. Lo ve a Jonás y de la nada Dios hace crecer una planta. ¿Para qué? Para cubrir la cabeza de Jonás, porque el sol, imagínense, estaba en el desierto, el sol era abrasador. Ahora, esa misma noche, dice que Dios dispuso un gusano para matar a la planta. Y ese mismo día después, cuando la planta murió, Dios dispuso un gran viento abrasador que hirió la cabeza de Jonás. Y dice así: pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Sí, me muero de rabia, lo estoy leyendo de la Biblia de la NBI. Me muero de rabia. Fíjese, Jonás. El Señor le dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen de su derecha y su izquierda, y tanto ganado o animales como dice, ¿no habría yo de compadecerme? Y es interesante porque así termina el libro, con una pregunta. El otro libro que termina así con una pregunta es Nahum. Son dos libros que terminan abruptamente. Y esto lo que le está enseñando a Jonás es que él tenía que ser como Dios era, porque era el pueblo del pacto. Y así como Dios tuvo compasión del pueblo del pacto, el pueblo del pacto tenía que hacer así con todas las demás naciones. Y eso es lo que le está enseñando a Jonás. Dice un autor lo siguiente: ser el pueblo de Dios implica cuidar de las naciones de la manera que Él lo hace. Eso implica ser el pueblo de Dios. Y Jonás eso no lo había entendido. Se preocupó más por una planta que por personas que podían recibir la gracia de Dios. Y alegrarse cuando Dios le brindó la misericordia y la gracia, como le había hecho a él cuando estaba en el gran pez. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que ese Jonás era el típico judío arrogante que se creía que ellos eran solos, ellos eran merecedores de la misericordia y de la gracia de Dios. Ellos eran los únicos merecedores. Ellos debían recibir la misericordia y la gracia de Dios y los malvados tenían que recibir la justicia. Y eso pasó con Pedro. Cuando Pedro estaba en la casa del curtidor, si mal no recuerdo, eran ahí en Hechos 10, Dios tiene que mostrarle una visión a él, porque había un hombre piadoso, Cornelio, que no era judío, que estaba orando, y Dios le habla y dice, Pedro, mata, come. O sea, claro, y él, no, cosa inmunda, porque él tenía el mismo pensamiento que Jonás. Porque eso estaba arraigado en el judaísmo. Por eso Jonás es el típico judío, que no podía ver que Dios sea misericordioso con otros que no sean del pueblo. O que estos del pueblo no tomen o no se adapten a los preceptos judíos. Por eso se tenían que ser prosélitos, tenían que circuncidarse y tenían que hacer un montón de cosas. O sea, no lo soportaban.
Y Pedro también tuvo que ser enseñado. No llames inmundo, ¿eh? Le dice 2 veces, no llames inmundo a lo que yo santifico. Y después también en Romanos, ahí en Romanos 3:29, Pablo le dice a los romanos, ¿es Dios de los judíos solamente? ¿O es Dios de los gentiles? También. 2 preguntas. Y le dice, ¿es Dios también de los gentiles? Es Dios también de los gentiles. Entonces, nosotros podemos ver, como decía, el típico judío en Jonás, que también eso se traslada en el Nuevo Testamento y que también tuvieron que reordenar los apóstoles la mentalidad de los judíos. Ahora veamos a Cristo en el libro de Jonás. Primero vamos a leer Mateo 12:38. 12:38 en adelante dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él le dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. En Lucas 11, 29 y 30 dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señales y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a hacer una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. En Jonás nosotros podemos ver lo siguiente, en el libro de Jonás podemos ver a Cristo de esta forma. Ambos, Jesús y Jonás, predicaron un mensaje de arrepentimiento. Cuando hay en Marcos, que dice ahí Marcos 1:14, ahí si ustedes lo leen, dice que cuando comenzó el ministerio de Jesús, él hablaba y decía, aquí, o sea, se ha acercado el reino de Dios, arrepiéntanse. Jonás fue y predicó también a una nación que en sí cuando él predicaba y decía en 40 días se va a ser destruida, en otras palabras está diciendo, miren, la única salida que tienen es arrepiéntanse de sus pecados. Porque eso lo entendieron y lo entendió y está en la boca del rey. Dice, a ver, oren, ayunen, o sea, pidan perdón porque sus manos están llenas de sangre, algo así. Ambos, dice, reaparecieron después de 3 días. Jonás con el pez, Cristo sepultado. Ambos participaron en una misión que resulta en liberación para los gentiles arrepentidos, pero en destrucción para los israelitas judíos malvados. Eso se ve aún en el versículo 12 cuando leíamos, que se iba a levantar a unos ninivitas en el juicio y los iban a condenar a esos judíos. ¿Por qué los iban a condenar? ¿Qué dijo Jesús al final del versículo que leí? De Mateo 12. Exacto. Le está predicando la palabra encarnada, le está diciendo. Está predicando la palabra encarnada. Y ustedes no se arrepienten. Ahora vino un hombre, Jonás, un hombre rebelde, y los ninivitas escucharon enseguida y se arrepintieron. Eso es lo que le está diciendo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Ahí no está, no lo puse, porque también vemos algo muy importante en Jonás 1, 11 y 16 y Marcos
10:45, que ambos ofrecieron su vida como un sacrificio sustitutorio. Porque para salvar a los marineros, Jonás tenía que morir. Y lo tiraron. Alguien tenía que morir. Es más, Jonás dijo, tírenme a mí para que ustedes sean salvos. Ambos, ahí vemos a Cristo también. En conclusión, entonces, el libro de Jonás, vemos la soberanía universal de Dios sobre la humanidad y la creación. Si nosotros prestamos atención, y lo voy a decir rápidamente, versículo 1 de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Dios levanta a un hombre, le dice a Jonás, le dice, levántate porque tenés que dar un mensaje. Le ordena a Dios. El versículo 4, Él levanta o manda una tormenta. Dios manda una tormenta. Versículo 17, Él dispone o prepara un gran pez. Capítulo 2, versículo 10, ordena que ese pez escupa a Jonás. Capítulo 3, versículo 2, ahí que dice, levanta otra vez a un hombre, el mismo Jonás, levántate, andá y predicá. Capítulo 4, versículo 6, dispone o prepara una planta para proteger a Jonás. Versículo 7, dispone o prepara un gusano para matar a esa planta. Versículo 8, dispone o prepara un viento solano para que golpee a Jonás. Esa es la soberanía universal de Dios. Sobre la humanidad prepara un hombre. Sobre la creación hace levantar una tormenta y esa tormenta hace gigantescas olas. Prepara un pez, le hace caso. Prepara una planta y prepara un gusanito para matar a esa planta. Y le dice al viento, vení y sacudime a este tipo. Eso es lo que podemos nosotros ver en el libro de Jonás. Pero no solamente eso podemos terminar con el libro de Jonás. Como habíamos dicho cuando se compara a Cristo y Jonás, ahora tenemos nosotros a Cristo hablándonos y diciéndonos, la única manera de ser salvo es que crean en mí. Hay alguien mayor, hoy sigue habiendo alguien mayor, que una persona debe arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio. Y Dios dispuso de una iglesia para que se proclamen las virtudes de aquel. Entonces, todo el libro de Jonás, nosotros podemos ver que no seamos como Jonás, que huyamos, sino que seamos como el Jonás del versículo 3 al comienzo, de obedecer a Dios, comenzar a predicar que tenemos a un Cristo que es el único camino, la única verdad, la única forma de reconciliarse con Dios es Jesucristo. Pero que no seamos como Jonás, que esperamos, mira, ya le prediqué, que reviente porque no se arrepintió. No, sino que tengamos compasión, que oremos para que Dios tenga misericordia y ellos puedan conocer a ese Cristo que a nosotros nos salvó. Ese es el mensaje de Jonás. Y así de cortito fue hoy. ¿Vieron? Me porté bien. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿O alguna pregunta, algo? Si no tienen una pregunta, yo tengo una cosa que me recuerdo. Un pastor de Londres en 1989 dice que él se convirtió con el libro de Jonás. Leyendo el libro de Jonás. Él se convirtió. Sí. Es que sí. O sea,
en la Biblia. Hay una de las cosas que hablan muchos de cuando se trata del libro de Jonás. Dicen que es una alegoría. Jonás no es historia, es una alegoría. La alegoría es como el progreso del peregrino. Es algo imaginario que está a través de esa imaginación está hablando una verdad, que es el recorrido del caminar cristiano, por ejemplo, el progreso del peregrino. Y esto es una alegoría. Jonás no existió, simplemente está, por eso muchos dicen, por eso Jonás significa paloma y que vuela y qué sé yo, cuántas cosas más, y que representa al pueblo de Israel y etcétera, etcétera, y como Dios lo sacó de Éxodo y del Éxodo, para explicar el Éxodo, el caminar del pueblo judío. Pero acá nosotros tenemos que entender que Jonás sí históricamente vivió y es cierto lo que le sucedió a Jonás. Porque hay alguien que lo afirmó y fue nuestro Señor Jesús. Él le da la historia, la historicidad de Jonás. O sea, nunca puede ser una alegoría. Porque si Jonás hubiese sido una alegoría, entonces la resurrección de Cristo también sería una alegoría. O sea, fue cierto lo de Jonás. Y así lo dijo el Señor Jesús. Porque lo mismo que le pasó a Jonás, le iba a pasar a él. Se van a encontrar con eso. Como algunos comentaristas que hablan que es alegoría, pero no es una alegoría, fue una historia cierta. ¿Algo más quieren agregar? Sí. Sí, todos te quieren escuchar. Me dio la sensación cuando terminé de leer el libro que es decir continuará, como que no tiene fin eso. Y lo leí varias veces y seguía con la misma sensación de decir no tiene un fin. Como que tiene una segunda parte o algo así. No sé, me dio esa sensación. ¿Por qué termina así? Es que termina así porque, Dios como yo le decía, le hizo una parábola viviente a Jonás para que él pueda comprender que él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y que él tiene que ser exactamente igual que Dios. Él tenía que haber visto eso. O sea, porque él lo proclamó: Señor, tú eres misericordia, yo sabía que te ibas a arrepentir. Y si él lo sabía, ¿por qué no tuvo misericordia? Y no solamente eso, y creo que termina el libro de esa manera para que nos llevarnos a una reflexión continua del que lee el libro, a ver la posición que también nosotros tenemos. Es una pregunta continua que nosotros tenemos que estar haciéndonos. Es, ¿qué tal compasivos somos? ¿Somos como Dios? ¿O nos preocupamos más por una plantita que a veces Dios nos da a través de su gracia un montón de cosas y después cuando desaparece nos enojamos más porque el vecino que no conoce al Señor o que le predicamos y no se quiere arrepentir y le deseamos que un poco más que se vaya al infierno? Entonces, tiene ese sentido cuando no termina, o sea, como que parece que termina así y decimos, es para pensar. La atención. Dale. No se enojó porque criticó a alguien, no se convirtió. Justamente se enojó por lo contrario. Porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios no lo castigó. O sea que en el ejemplo que dijiste ustedes, nos enojamos porque Dios nos sacó algo que nos dio, en vez de
se arrepiente. Por ahí uno lo ve, o sea, es difícil imaginar esa situación porque pensamos siempre en pecadores que no pecaron contra nosotros. En el caso de Jonás con los asirios, o sea, los hebreos habían sufrido por los asirios. Y a mí se me ocurre el ejemplo de esta mujer que murió a los judíos. Y cómo ella tuvo que perdonar a ese compañero hermano, o sea, yo creo que ese sería el ejemplo que aplique más. O sea, vos ves a ese que te hizo sufrir y que ves que se arrepintió y Dios lo perdonó, y es como que a uno le sale esa justicia propia, ¿no? Es decir, ay, no, yo no quiero que se salve. O sea, ese es el ejemplo, me parece que aplica. Sí, porque como ya es, el pueblo de Israel sufrió con Asiria, no tan terriblemente como va a pasar en el año 722, pero sí sufrían porque eran malvados los negros, y es difícil. De alguien que te hace sufrir y vos ves que llega Cristo y vos decís, ¿y no va a pagar por lo que me hizo? Pero, o sea, nosotros tenemos que entender ahí que sí, alguien pagó. Cristo pagó. Ellos recibieron la gracia, pero la justicia sí se cumplió. Porque nosotros cuando pedimos justicia, como decía en el caso ella de córrete un bull. Imagínense que también hay otro, creo que si no era Popov o era otro, que eran personas torturadas por los rusos, y un comandante ruso dice que se convirtió y lo vio cuando salió de la iglesia. Yo me acuerdo si era un hombre o una mujer, no me acuerdo bien con ella. Y dice que lo vio a él y dice que vio sus ojos, y los ojos bien, dice de ruso, y penetrantes, y que se acordó absolutamente de todo lo que le había hecho esa misma persona. Y esa misma persona se arrepintió y le pidió perdón, y ahí todo. Y él dice, ¿cómo tuve que morder mis dientes fuertemente y abrazarlo y decirle te amo, mi hermano en Cristo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque como decía Romy, o sea, nosotros esperamos justicia, y más cuando nos hacen cosas a nosotros. Queremos justicia. Y cuando esa persona que nos hizo un mal grande se arrepiente, la justicia ya se hizo. Y eso es lo que a veces nos cuesta ver. Esa justicia la pagó Cristo. Se hizo esa justicia. No sobre la persona, sino sobre la persona de Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Alguien más? ¿Terminamos entonces? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque vemos tu misericordia, vemos tu soberanía, vemos cómo trazas un plan y lo llevas a cabo. Gracias por el plan perfecto que has hecho al enviar a tu Hijo a morir por nosotros, a morir por cada pecador que se arrepiente y pone su fe en tu Hijo. Gracias, Señor, porque tu justicia ahí se cumplió. Extiende, Señor, tu misericordia y tu gracia hacia nuestros seres queridos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a amar, y ese amor que se represente a través de nuestra prédica hacia aquellas personas que no te conocen. Te agradecemos, bendito Dios, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús.